Excelente 5 de noviembre. La fe. Muchos dicen, no tengo fe, o me falta fe, o también, tengo tanta fe. Veamos qué dice la Biblia, la palabra de Dios. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Según la definición que nos da la Biblia, hay 3 aspectos básicos que nos definen este vocablo. 1. Certeza. Firme seguridad. No es cambiante. Esta firme certeza debe de estar fundamentada sobre una base segura. La misma palabra que se utiliza en el texto original griego, describiendo la certeza, es la que se utiliza para describir la realidad y la veracidad de Dios, única base inconmovible para nuestra fe. Deberíamos preguntarnos entonces sobre qué o quién fundamentamos nuestra fe. 2. Lo que se espera. Si la base sobre la cual edificamos nuestra fe es la correcta, entonces, ¿qué es lo que esperamos? No son meras ilusiones, ideas o conjeturas, sino algo concreto y real. Son realidades que esperamos porque están fundamentadas en la palabra de Dios, que no puede dejar de cumplirse. 3. La convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la prueba convincente o evidencia de lo que no se ve. Es decir, si la fe que Dios nos ha dado está fundamentada sobre Él, teniendo la firme seguridad de que cumplirá su promesa, tendremos la prueba o evidencia de que aquello que esperamos lo recibiremos. Aunque hoy no lo vemos hecho una realidad. Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Por fe eres salvo. Efesios 2:8 y 9. Por fe se lleva a cabo grandes hazañas. Hebreos 11:32 al 34. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no es pasiva, sino activa. Vemos que hicieron cada uno de los de la fe. Versículo 4. Abel ofreció excelente sacrificio. 7. Noé preparó el arca. Versículo 8. Abraham obedeció siendo llamado. Versículo 9. Abraham habitó como extranjero. Versículo 11. Sara recibió fuerza para concebir. Versículo 17. Abraham ofreció a Isaac. Versículo 22. José mencionó la salida de Israel. Versículo 23. Moisés fue escondido. Versículo 24. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 27. Moisés dejó Egipto. Versículo 28. Moisés celebró la Pascua. Por la fe vemos que hicieron muchas cosas. Nosotros también por la fe debemos andar amando y perdonando a los que no nos aman. Para mencionar solo un ejemplo. 1. Esperanza, creencia y fe. A menudo se confunden. En la Biblia son mencionados como 3 conceptos distintos. Veamos cuáles son las diferencias. Inciso A. Hemos visto que la fe es la certeza, la convicción y tiene que ver con lo presente. Colosenses 1:27, Salmo 39, 4 al 7 y Primera de Juan 3, 2 y 3. De acuerdo a estas citas bíblicas vemos que la esperanza está relacionada con lo futuro y lo que no podemos vivir hoy. La esperanza es lo que esperamos, la fe es lo que vivimos hoy. Inciso B, la esperanza es pasiva. No lleva consigo acción como la fe, la cual nos lleva a actuar sobre lo que creemos.
¿Y qué creemos? Las promesas de Dios, es decir, su palabra. Inciso C. Tener fe es más que creer. A veces oímos expresiones como creo que mañana lloverá o creo que Dios me sanará. Estas expresiones encierran incertidumbre. La fe no admite incertidumbre, pues está basada en las promesas de Dios. Tener fe es estar seguro, es tener certidumbre y convicción. Nuestra forma de decirlo debería de ser diferente. Yo soy sano, porque Jesús fue herido y por sus llagas yo ya he sido sanado. Isaías 53, 4 al 5. 2. ¿En qué está basada la fe? Hemos dicho que la fe está basada en las promesas de Dios, es decir, sus fundamentos son las promesas y los hechos de Dios. Esto es muy importante. Inciso A. Números 23, 19. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Él siempre cumple sus promesas y esta es nuestra seguridad. Inciso B. Romanos 10, 17. ¿Cómo tenemos fe? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Inciso C. Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. La palabra nada no es exageración. Tenemos un Dios todopoderoso. La fe es creerle a Dios lo que Él dice y vivir en base a ello. Es por esto que es imposible agradar a Dios sin creerle, es decir, sin tener fe. Es importantísimo conocer la palabra de Dios. Es la única manera de tener fe y acrecentarla. Todos recibimos una medida de fe de acuerdo a Romanos 12:3. Depende de cada uno de nosotros que nuestra fe crezca. Podemos encontrar algunas personas que son cristianas, que son salvos por medio de la fe, pero los vemos como derrotados. En muy pocas ocasiones se ven cumplidas las promesas de Dios en su vida y nos preguntamos, ¿qué sucede con ese hermano? La diferencia con la vida victoriosa de otros cristianos puede ser debido a que los primeros no ponen por obra la palabra de Dios. Tan solo esperan y no reciben la bendición del Señor, a pesar de que Él quiere bendecirlos. 3. ¿Qué puedes hacer para que tu fe crezca? Inciso A. Estudia con diligencia y perseverancia la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Inciso B. La oración es muy importante, pues a través de ella Dios te puede hablar y te hace depender más de Él que de las circunstancias que te rodean. Inciso C. Pon por obra, es decir, en acción, tu fe. Si al estudiar la palabra ves que hay algo que tienes que hacer, hazlo inmediatamente. Esto implica siempre cierto riesgo. Todos tenemos miedo al fracaso, pero si tú confías en Dios y no en tus propias fuerzas, tendrás victoria. Puedo ahora referirme a una historia que siempre me ha ayudado a hacer lo que me dice la palabra de Dios. Aunque no estuviese totalmente de acuerdo a mi propia voluntad, cada vez que doblegue mi voluntad o me arriesgue por fe, al final siempre la palabra de Dios tuvo la razón y el resultado fue bendición para mi vida. Cuenta la historia que en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, había un equilibrista que parado ante el cable que unía dos enormes rascacielos preguntó a una multitud que lo observaba si ellos creían que él podía pasar caminando por el cable. Ante la pregunta, la multitud respondió con una gran ovación diciendo: «Tú eres el mejor, sí puedes». El equilibrista entonces, ante los ojos de la multitud, fue caminando lentamente hasta lograr llegar al otro extremo del cable. La multitud aplaudió la hazaña. Luego el equilibrista tomó una bicicleta y nuevamente preguntó a la multitud si creían que él podía llegar al otro extremo del cable montado
en la bicicleta. Una vez más la multitud le aclamó. El equilibrista repitió la proeza y fue aplaudido por todos. La tercera vez, el equilibrista tomó una carretilla de albañil y preguntó a la multitud si creían que él podía ir de un edificio al otro, esta vez empujando la carretilla. En esta oportunidad la respuesta fue distinta. Todos pensaban que no podría, que perdería el equilibrio, pues la carretilla lo estorbaría, pero ante el asombro de todos, solo uno gritaba: «Sí, tú puedes, tú eres el mejor». Entonces el equilibrista le preguntó: «¿Estás seguro totalmente? ¿Seguro de que sí puedo hacerlo?». Y él respondió que sí, estaba seguro. «Está bien», dijo el equilibrista. «Entonces súbete a la carretilla y vamos». En esta historia, la carretilla simboliza las promesas de Dios a sus mandatos, y subirse a ella representa el obedecer al Señor, poner por obra su palabra. Cada vez que en mi vida cristiana decidí subir a la carretilla, al final alabé al Señor. Él nunca me dejó y siempre cumplió su palabra. Esto es fe. Cuando le crees y obedeces a pesar de las circunstancias, de tus propios pensamientos y temores, cuando le crees a pesar de tus sentimientos o de lo que ves, en otras palabras, arriesgándote, por mi parte, siempre decidiré subir a la carretilla que Él lleva, pues hay seguridad en obedecer y creerle. Inciso D. Lo que hablamos o confesamos puede hacer que nuestra fe crezca o suceda lo contrario. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es muy importante. A veces podrás escucharte hablar sin fe en la palabra de Dios a pesar de que tú creas que tienes fe. Te lo voy a demostrar. Por ejemplo, si vives en una ciudad donde hay mucha violencia y terminas de ver el noticiero y dices: es el colmo, ya no se puede vivir en esta ciudad, es mejor vivir en otro lugar. Qué miedo salir a la esquina. ¿Cómo puedes decir esto cuando en la mañana en oración le dijiste al Señor que Él es tu escudo, tu fortaleza, etcétera? ¿Te sorprendes? Es importante hablar la palabra de Dios, sus promesas, y tu fe crecerá. Mateo 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate a la mar, y no dudaré en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Lo que decimos con fe será hecho. Cuando hablamos, nos estamos arriesgando. Es como subir a la carretilla. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Corrige tu forma de hablar y habla la palabra de Dios para ti y para los que te rodean. Es un poder que debes de aprender a usar. 4. ¿Es necesario tener una gran fe? ¿Es poderosa la fe? Estas son preguntas muy interesantes. ¿Qué nos dice la Biblia? Mateo 17:20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nuestra fe es nuestro gran Dios. No en nuestra gran fe. Algunos tienden a confesar que tienen una gran fe. Esto no es lo que dice la Biblia. Nuestra confianza debe estar en nuestro gran Dios, no en nuestra gran fe. Inciso B. Mateo 17:20. Nuevamente encontramos que debemos decir: algunos tienen fe en lo que habla. Esto no es lo que dice la Biblia. La fe
La depositamos en Dios y en lo que dice su palabra. Jesús es el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. La fe no es algo mecánico. Obra por medio de nuestra relación íntima con el Señor Jesucristo. No te preocupes si ves que no tienes fe o si tienes poca. No busques alrededor tuyo. Busca el compañerismo, la intimidad con el Señor. Estudia su palabra y ejercita la fe que tienes y verás que empezarás a caminar en fe. Bendecido día.